Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Amigos oyentes de Radio Católica Nacional en los 94.1 FM y 880 AM, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a este subprograma formativo Catequistas en Acción. Qué gusto, queridos amigos, queridos catequistas, volvernos a encontrar nuevamente en este espacio que se transmite todos los días sábados de 7 a 8 y con su reprise en AM, los lunes 8:30 y 20:30. Hoy tendremos mucho gusto en acompañarlos en el Control Master Isaías y en la cabina de locución, el padre Nelson Sani y sus amigos William y Luis Oban. Saludamos también a la audiencia de Radio Católica Nacional. Gracias por su sintonía y por permitirnos entrar en la privacidad de sus hogares. Padre, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado esta semana un poco conflictiva? ¿Cómo lo ha vivido? Muy buenos días a todos los radioescuchas. Pues aquí estamos con la bendición de Dios. Hay que seguir adelante trabajando y eso estamos haciendo, ¿no? Compartiendo tiempo con ustedes. Algo ahí interesante que decías al inicio, pues el padre Nelson y sus, ¿qué? Sus amigos. Sus amigos, no. Sonaba como que el padre Nelson y sus secuaces, así, ¿no? Pues aquí, queridos a todos los catequistas, todas las personas que están escuchando, pues con mucha alegría, con mucho entusiasmo, empezar este día, empezar esta mañana y sobre todo con este tema tan fundamental para nosotros que es la catequesis, que es ese encuentro que tienen niños, jóvenes y padres de familia con el Señor. Pues aquí estamos trabajando. Muchas gracias, Padre. William, buenos días. Igualmente una semana conflictiva. Amigos oyentes, queridos hermanos, Padre, Isaías, tengan ustedes muy buenos días. Sí, como tú dices, Luis, una semana conflictiva, una semana de muchas decisiones complicadas en nuestro país y en cada uno de nuestros hogares también, pero creo yo que el Señor nos está dando esa fuerza y esa vitalidad para poder seguir trabajando para ustedes. Y claro, hemos tenido una semana conflictiva, difícil, pero como es nuestro lema, ¿no? Reúna a su familia. Si tuvimos esta semana negativa, conflictiva, échele muchas ganas. Vamos a llenarnos de mucho positivismo. Sabemos que no hay noche ni tempestad eterna. Abramos nuestro corazón a nuestro Padre Dios que nos ama y vivamos estos momentos de su programa Catequistas en Acción. Saludamos también a nuestros oyentes que nos escuchan a lo largo y ancho del país a través de nuestras frecuencias hermanas y también quienes nos sintonizan mediante nuestras frecuencias amigas que retransmiten su programa Catequistas en Acción. Saludos a nuestros hermanos de Manabí, El Oro, Imbabura, Santo Domingo, Azuay, Chimborazo, Carchi y nuestras frecuencias amigas también de Bolívar, El Puyo, Galápagos, Zamora y Guayaquil. Y saludamos a cada uno de ustedes, queridos hermanos, queridos radioescuchas, que nos escuchan en su programa Catequistas en Acciones. Y les invitamos también a través de YouTube a mirarnos, Catequistas en Acción Ecuador, y también en Instagram, Catequistas en Acción Ecuador. Y bien, entramos ya en materia, nuestro primer segmento, Vitaminas de Amor. Un segmento con el cual nosotros entregamos todas las actividades de nuestro programa, todas las actividades de nuestros hermanos catequistas también y de todos quienes nos escuchan y dispensan esta audiencia para que nuestro Padre Dios bendiga su vocación y bendiga también su misión y por ende sus vidas. Padre Nelson está aquí pues con el gusto, con el amor de Dios para hacernos este encuentro con Dios, para llevarnos a este encuentro con Dios, Padre. Muy bien, les invito a que nos pongamos en esa actitud de oración en la cual abrimos nuestro corazón hacia la presencia de Dios.
Hoy de una manera especial vamos a orar mucho por nuestro país, vamos a orar mucho por la situación en la que estamos viviendo. Se han tomado decisiones que quizá muchos de nosotros no sean las mejores decisiones, pero nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, tenemos que orar mucho para que vayamos comprendiendo que las decisiones que se toman pues no siempre van a llevarnos para el mal, sino que también podemos sacar muchas cosas buenas de esas decisiones. Por eso vamos a orar mucho por nuestro país, por nuestros gobernantes, para que Dios en su infinita misericordia les llene de mucha bondad en sus corazones, de mucha sabiduría también, para que puedan tomar las decisiones más adecuadas. Y nosotros, queridos ecuatorianos, recordar que somos una nación consagrada al corazón de Jesús, que nuestro deber es, ante las dificultades y los problemas, acudir a ese corazón, acudir a la gracia y la bendición de Dios, acudir a la presencia, acudir a la oración. Esa tiene que ser nuestra primera actitud, recordar que somos una nación bendecida. Y por eso, en esta mañana, Señor, te entregamos a todo el Ecuador, te entregamos las dificultades, los problemas, te entregamos todos los acontecimientos de esta semana. Tómalos tú, Señor, acógelos tú, Señor, y danos la fuerza para seguir adelante, siempre bajo tu bendición. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre, nuestra buena Madre, la Virgen María. Amén. 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 Que el Señor bendiga entonces nuestro Ecuador, que bendiga también nuestra catequesis. Y pasamos a nuestro primer segmento, el segmento, o más bien ya nuestro segundo segmento, en el cual pues nosotros vamos a entrar ya en la parte formativa de nuestra catequesis de hoy. Segmento Luchando por una nueva catequesis. Los tips, cómo impartir la catequesis, y hoy tenemos un tema muy interesante: los elementos pedagógicos y metodológicos de la catequesis en la primera parte, y en la segunda parte tendremos al catequista como el pedagogo del amor, como el pedagogo de Jesús. Pero antes de nada vamos a una pausa musical que nos ayude también a interiorizar nuestro corazón con Cristo. Volvemos. Oyentes, a este su programa formativo Catequistas en Acción. Ya lo habíamos anunciado en esta mañana, los elementos metodológicos de la catequesis y también el catequista pedagogo. Padre Nelson, cuando nosotros hablamos de los elementos pedagógicos y metodológicos de la catequesis, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo podemos un poco ir programando estos elementos en sí? ¿Qué significan los elementos metodológicos de la catequesis? Pues como hemos ya venido hablando algunos programas, pues todos estos elementos son instrumentos pastorales que la Iglesia utiliza para ese proceso de ayudar a los demás, sobre todo a los niños jóvenes que tenemos en las parroquias, incluso las mismas familias, ¿no? Que hemos estado también tomando ese tema muy interesante. Pero esos elementos de la catequesis pues son esos instrumentos que uno puede utilizar y puede programarlos, o puede darle un orden, mejor dicho, y sacar una catequesis muy bonita. Yo creo que eso es importantísimo, que todos los catequistas deben saber realmente, que no es una catequesis improvisada como muchas veces se realiza, sino que podemos ponerle un orden, podemos tener con los instrumentos que la misma iglesia, que la parroquia, que los coordinadores, que los sacerdotes, todos esos instrumentos que se nos da en la vida misma, uno los puede tomar, ordenar y de ahí sacar una catequesis. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y hay algo también que tenemos que saber más, utilizarlos, estos elementos, ¿no? Muchas veces utilizamos estos elementos que nos brinda la catequesis, pero lamentablemente a veces no le damos un orden, como usted decía, y bien utilizados creo que nos van a ayudar a suscitar y a madurar la fe en nuestros catequizandos, a madurar la fe también en las personas que hacen el quehacer catequético, es decir, la comunidad catequética, Will.
Sí, y hay que acotar algo importante, ¿no? Que estos elementos de la catequesis vienen a ser un proceso, ¿no? Un proceso sistematizado que no es, como decía el padre, una improvisación. Y estos elementos tienen que ser bien utilizados, tienen también que contener sus contenidos para llegar siempre a una conclusión, llegar siempre a plasmarlos en la vida, porque como decía el padre, no todo es la organización, los catequistas, los coordinadores, los padres de familia. Todos estos elementos tienen que conjugarse al servicio de algo, para llegar a algo, llegar a poner en práctica todas estas cosas que nos van dando y que nos van guiando, Luis. Sí, y todos estos elementos, que vamos a ver 5 en particular, padre, van constituyendo el método, ¿no?, de la catequesis. Un poco habíamos visto el ver, juzgar, actuar, celebrar y evaluar. Ya lo habíamos tocado ya intrínsecamente en los programas anteriores, pero ahora como que queremos profundizar un poquito sobre lo que significa cada uno de estos elementos que nos van a ayudar a nosotros a mantener un método que nos ayude y que bien utilizado nos lleve pues a la maduración de la fe de nuestros catequizanos. Padre, ¿cuáles son estos 5 elementos que ya dentro del método mismo nos pueden ayudar? A veces cuando se está hablando aquí en la radio y todo, los catequistas van a estar un poquito, y ahora como son cosas complicadas, entonces ya nos van a poner más cosas, y como que a veces el catequista también ya desde el inicio comienza a tener esa actitud de rechazo. Y miren, queridos hermanos catequistas, los 5 puntos que nos ha hablado Luis, pues son sencillos, son cosas que a veces nosotros hacemos, de hecho, inconscientemente, pero están ahí. Lo único que nosotros queremos es darle orden, o sea, que tengamos un orden en las cosas. Y por eso Luis nos consultaba, nos preguntaba cuáles son esos 5 pasos. Pues el primero, para que lo tengamos en cuenta, que como les digo, queridos catequistas, son cosas que nosotros lo hacemos, pero vamos a darnos cuenta un poquito más. El primero, profundizamos en la vida. Me acuerdo que entre los primeros días de programa que tuvimos, pues fue eso, ¿no? El testimonio de vida. O sea, uno tiene que aprender a catequizar con el testimonio de vida también, porque no solo son las palabras las que nosotros ayudamos a catequizar, sino tiene que ser nuestra experiencia de vida. Por eso, el primer punto es profundizamos en la vida. La catequesis no es algo que anda por las nubes. La catequesis es algo concreto, algo que nosotros debemos tener en cuenta. Segundo, la iluminamos con la palabra de Dios, lo que hemos dicho. Nosotros creo que no estamos tan mal, ¿no? Lo hemos venido diciendo desde hace mucho rato atrás. La palabra de Dios tiene que ser el centro de la catequesis. No son las palabras bonitas del catequista, no son solamente las dinámicas, sino que todo tiene que estar iluminado con la palabra de Dios. Por eso todos los textos, por eso todas las instrucciones deben empezar con un texto bíblico, donde uno se va iluminando. Dejar que la misma palabra de Dios lo ilumine. El tercer punto, vivimos con la vida diaria. Eso es importantísimo, ¿no? Hoy en día que estamos viviendo este acontecimiento duro también en nuestro país, tenemos que tener en cuenta que la realidad de la vida no está lejos de lo que nos presenta la misma o de lo que nos ilumina la misma palabra de Dios. Hay que tener muy en cuenta eso. No caigamos, queridos catequistas, a empezar lo que mucha gente piensa. Es que la palabra ya es escrito muy antigua, es que ya son escritos muy, muy pasados. Miren, les cuento una experiencia bonita que tuve el día jueves, que empezó esta cuestión del paro y todo. Y yo no sé si ustedes se acordarán, la primera lectura del día jueves, que era de Nehemías. Nehemías decía algo muy bonito. Yo le decía a la gente, miren, si ustedes creen que Dios no está aquí involucrado en la realidad de nuestro país, solo lean la lectura de Nehemías. Y Nehemías decía, a pesar de los problemas o de las dificultades, ustedes deben mantenerse, ustedes no estén tristes, decía Nehemías, no se entristezcan,
porque el celebrar al Señor tiene que ser nuestra fortaleza. Y la gente también decía, sí, la verdad es que aunque los acontecimientos de la vida a veces nos ponen tristes, pero la palabra de Dios te dice, no estés triste, porque el celebrar al Señor tiene que ser tu fortaleza. Ahí está el tercer punto. El cuarto punto importantísimo también, expresarnos con la oración y celebración. Eso es importantísimo, lo que ya hemos dicho también en algunos programas, la oración y la celebración que siempre tienen que estar involucrados en nuestra catequesis. Y por último, la manifestamos con las obras. Lo mismo que uno se les dice en las Eucaristías, la Eucaristía no termina en el templo, la Eucaristía continúa en la vida. El mensaje eucarístico no solamente es en la horita de la misa que tenemos, sino eso tiene que trascender a nuestro lugar de trabajo, a nuestra familia, a donde nosotros estemos. Por eso, queridos hermanos, hay que tener en cuenta muy bien estos 5 puntos que, les repito, son elementos que ya lo tenemos en nuestra catequesis, pero pongámosle un orden simplemente. Le hemos puesto un nombre y un apellido para que nosotros sepamos cómo utilizar esos elementos dentro de la catequesis. Qué bueno y qué bonito, ¿no?, ver de la forma tan sencilla, Padre, que usted lo ha planteado para que llegue a la conciencia y sobre todo a la metodología de todos los catequistas. Siempre suelen decir, y ahora como doy catequesis, y estamos buscando hacer cosas extraordinarias que de pronto pasan a ser innecesarias, ¿no? Cuando tenemos algo tan sencillo, profundizar la vida, partir la catequesis desde la vida misma, qué sé yo, un acontecimiento de la diariamente, ¿no? Yo creo que esto que hemos vivido durante estos días nos da para hacer una catequesis tan bonita, con la iluminación de la palabra de Dios que usted nos ha ido pues muy bien delineando, que toda la experiencia de vida, toda esta profundización de vida tiene que ser expresada o más bien iluminada con la palabra de Dios para luego poder expresarle en la vida diaria a través de las acciones que nosotros podemos realizar, y luego pues la expresamos en la oración y la celebración. Yo quiero detenerme un poco en esto de la celebración y la oración, porque lamentablemente nosotros tenemos un tiempo de catequesis, y en ese tiempo de catequesis muchas veces no entra esta celebración, no entra esta oración, sino que nos despedimos así con una oracioncita rapidísima, y eso si es que la avanzamos, porque ya la campana, ya la sirena fue tocada y terminó el tiempo de catequesis. Por lo tanto, un poco también está la preparación, el tiempo que debemos utilizar en cada uno de estos elementos, Padre. Pues sí, sin duda, cada uno, como les digo, si nosotros le damos orden a las cosas, cada uno tiene su tiempo y su espacio. O sea, no podemos simplemente decir, pero es que me quedé en lo primero, porque hasta analizar la vida. Estuvo interesante. Sí, mi vida que es tan bonita, entonces hasta contarles toda mi experiencia de vida, se me acabó claro que se te va a acabar las 2 horas de catequesis. Hay que darle un orden, lo que decía William, teniendo un objetivo, o sea, le damos un orden hacia un objetivo, porque si no luego nos quedamos hablando por las ramas y se nos va a ir el tiempo. Eso es lógico, que se nos va a ir el tiempo, se nos va a acabar. Todo esto se orienta hacia un fin. Todo esto es orden, tiene un fin, debe tener un fin, y a ese es el que debemos llegar. Sí, recordamos también a nuestros amigos oyentes que si quieren hacer alguna pregunta o comunicarse, hacer interactivo nuestro programa, pueden comunicarse al 255-8915, al 255-8916, y si es fuera de la provincia de Pichincha, anteponiendo el 02-255-8915 y 255-8916. Sí, yo quisiera un poco detenerme en 2 puntos fundamentales. El profundizar en la vida. A veces los catequistas la hacemos muy etéreo, muy lejano, ¿no?, la catequesis, y realmente no partimos de la realidad. Y el partir de la realidad creo que nos va a ayudar a poner en vigencia la misma palabra de Dios, porque la palabra de Dios está en vigencia todavía en todos los ámbitos de nuestra vida. Y la manifestación con las obras, ¿no? Ya nos decía el Padre que en las Eucaristías Él pues nos dice, ¿no?, cuando
termina la Eucaristía, es ahí cuando comienza en realidad la Eucaristía, digo yo, porque es salir a la vida y complementar todo lo que yo voy haciendo dentro del templo, toda esa fuente de esperanza y de vida que me da ir a la Eucaristía, tengo que ponerlo en práctica en la vida. Y es así la catequesis también, ¿no? El salón de clases o el salón de donde están los chicos es donde comienza en realidad la catequesis, porque la catequesis al terminar tiene que hacerse obra, tiene que hacerse vida. Y algo importante que decían, ¿no? Lo que debemos hacer es de las cosas ordinarias extraordinarias y no al revés, ¿no? Ya decía Luis, quieren hacer cosas extraordinarias y yo digo, debemos hacer de las cosas ordinarias, de las cosas que nos pasan cotidianamente, hacer cosas extraordinarias, y eso enseñarles a los chicos, eso enseñarles a cada uno de los muchachos que están con nosotros, que no hace falta hacer cosas extraordinarias, porque con nuestra vida podemos cambiar y hacer cosas extraordinarias, Luis. Sí, es importante. Y luego tenemos la manifestación en obras, Padre, que vendría a ser como la evaluación, ¿no? Nosotros trabajamos en el salón de catequesis estos 4 primeros puntos, en donde como que nos capacita, como que nos orienta para salir luego fuera del salón de catequesis, y tanto catequistas como catequizandos evaluar, ¿no? Evaluar con nuestras obras, con nuestras actitudes, qué es lo que podemos hacer en la vida diaria. Eso es lo que decían, ¿no? Me quedaba un poquito pensando en lo que decía William de no hacer las cosas extraordinarias, o sea, no buscar hacer las cosas que luzcan, que como yo les he decir en la parroquia, al estilo Hollywood, ¿no? Todo con luces, con fuegos artificiales y todo lo demás. El manifestarse con las obras debe ser algo sencillo realmente. O sea, no tiene que ser algo que decir, no, ahora sí el niño después de la catequesis magistral que le di, pues ahora sí ese niño tiene que ser un ángel en la casa. Y el papá viene la otra semana diciendo que no, que viene la catequesis y se porta peor. Entonces, la idea no es mirar que las obras se tengan que manifestar con cosas extraordinarias, porque si comenzamos a hacer cosas extraordinarias, vamos a buscar simplemente un ídolo, y la idea no es eso. El lucimiento. Exactamente, sino la idea es ver en los detallitos de la vida, en las cosas sencillas, lo que nos decía estos días la palabra de Dios con los pueblos. O sea, si en ti se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en tal lado, porque a veces nosotros no sabemos reconocer los milagros que se hacen a diario, que los detallitos que el Señor nos deja ver, y nosotros seguimos esperando, como en la resurrección, cuando los discípulos se quedan mirando al cielo y esperando que haya algo, ¿dónde están los truenos, los rayos, los relámpagos, no? Y se aparecen los 2 seres celestiales y le dicen, hey, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí, Galileos? Exactamente, Galileos, ¿qué hacen ustedes ahí parados? Hay que ir a predicar, hay que ir a anunciar esta buena noticia, porque aquel que lo ven que se está elevando allá, van a verlo también venir en su gloria, pero ahora a trabajar. Y entonces esa manifestación de las obras tiene que ser así, no quedarnos esperando con los ojos abiertos a las grandes obras, los grandes cambios de los niños y de los jóvenes hoy en día, porque si nos quedamos esperando eso, pues se nos va a ir la vida. Los acontecimientos, la manifestación en las obras, tiene que empezar desde los detalles pequeñitos, desde las cosas sencillas de la vida, y aprender a valorar esas cosas sencillas. Y es que Jesús fue tan sencillo, ¿no? Tomó de la vida ejemplos, parábolas, para poder llegar a la gente de la mejor manera y mirar la realidad en la cual la comunidad se desenvolvía. Y eso a veces, como que con tanta tecnología que tenemos ahora, como que se nos ha olvidado la sencillez de Jesús, esa sutileza, ese amor que Él tenía para mirar las cosas, ¿no? Sí, y ya dice el refrán, ¿no? El refrán, a Dios rogando, pero con el mazo dando, ¿no? O sea, sal a la vida y haz las cosas que tienes que hacer. Y este proceso que tenemos nosotros, pues lo que tenemos que hacer es hacerlo tan ordinario, pero que para la gente y para nosotros
nos parezca extraordinario. Nos vamos a ir a nuestra pausa comercial, volvemos en unos instantes. Esta pausa comercial hemos vuelto, amigos oyentes, a su programa Catequistas en Acción. Y no se olviden nuestros automáticos 255-8915, 255-8916. Recuerden que este programa lo hacemos todos, de tal manera que es importante también su opinión, su comunicación y también reportarnos la sintonía de todos los catequistas que nos escuchan a lo largo y ancho del país. Y bueno, continuamos en este tema sobre la programación de los elementos de la catequesis, y para recordar decíamos que existen 5 puntos o 5 elementos fundamentales. Profundizamos en la vida, iluminamos con la palabra de Dios, la vivimos en la vida cotidiana, en la vida diaria, la expresamos en la oración y en la celebración importante dentro de la catequesis, y luego a una especie de evaluación la manifestamos ya cuando salimos fuera de las aulas de catequesis, tanto catequistas como catequizandos, en las obras, en las actitudes en la cual nosotros pues estamos inmersos ya en el mundo. En la catequesis se realizan múltiples actividades y se utilizan diversos instrumentos, pero estas actividades son necesarias. Pero esto no los tomamos como trucos fáciles para hacer más agradable la catequesis, sino que el catequista tiene que tener claro que la catequesis es un acto vital y todas las actividades deben estar orientadas a que el grupo de verdad entre en ese proceso interior que hace que la catequesis vaya siendo un encuentro verdadero con el Señor mi Padre. Yo creo que es importante, ¿no? Y veo como que dos puntos que nos van a ayudar a sentar bien las cosas. Lo primero, lo que ya se decía, la organización, el orden que tenemos que dar a las cosas. Porque si las cosas no tienen un orden, por eso es que se nos acaba el tiempo, no hemos dado el mensaje que queríamos dar, nos hemos enfocado en tantas cosas que a veces van por las ramas, pero el mensaje que queremos llegar no lo tenemos, o no lo hemos llegado porque nos hemos dedicado mucho en lo superficial. Y lo segundo, que es también muy importante para que nosotros lo tengamos en cuenta, es precisamente las actividades, o sea, qué es lo que vamos a hacer en nuestra catequesis, ¿no? Si cada actividad tiene realmente un fin específico o simplemente lo hacemos como para quemar tiempo, porque a veces también lo hacemos así. Entonces, como que hoy no preparé la catequesis, ¿qué haré? Y nos inventamos unas 2 actividades, nos inventamos como que unas 2 dinámicas que nos ocupan como media hora. El video. El video, el típico video. Y lo típico, el video que nunca funciona bien. O sea, eso es como que uno a veces dice, no sé si lo organizamos para que no funcione bien, que nos falla el proyector, que nos falla el audio, que no se escucha, que si se escucha, que está muy claro, que no es... Y ocurre tantas cosas. ¿Por qué? Porque no lo hemos previsto antes, ¿no? No hemos tenido una organización previa para que las cosas vayan fluyendo de la mejor manera. Ahora es importante lo que usted dice, padre, porque a veces no es compatible el ¿cómo se llama? El computador con el Infocus, ¿no? Entonces en eso ya se nos va el tiempo y claro, terminamos diciendo, qué pena chicos, este video era muy bonito y queríamos trabajar con esto, pero lamentablemente ya no lo hemos podido hacer. De todas maneras, lo que tiene que tener claro es que las actividades tienen que ir favoreciendo a que el grupo se vaya introduciendo en esta actividad interior que va partiendo de la vida, lleva el compromiso y constituye ya el proceso catequético. Yo siempre digo, padre, no hay que perder el tiempo. Tenemos tan poquito tiempo en la catequesis, peleamos contra todos los medios de comunicación, redes sociales, etcétera, que existen ya en el mundo. Y 2 horas de catequesis, y a veces no es 2 horas, porque tenemos también un pequeño receso de 15 o 20 minutos. Por eso es que yo a veces como Condorito me caigo para atrás cuando suelen decir, he escuchado a sacerdotes, he escuchado a catequistas que dicen, con 1 horita es suficiente. No sé, pero yo le digo, yo siempre digo esto, no perdamos el tiempo, Padre, y aprovechemos el tiempo al máximo para que Jesús sea conocido. Pues sí, eso es importantísimo. Como les digo, si vamos a hacer algo, es que
queridos catequistas, entiéndanlo bien, no estamos prohibiendo las cosas que se hagan, las actividades, los elementos, el material que se puede ocupar, pero hagámosla con previa organización. O sea, organicemos, no lleguemos a la parroquia y decir, padre, présteme el proyector, o padre, présteme esto para hacerlo. Y ahí es como tú dices, que de minuto en minuto se nos va la hora, y hasta que nosotros comenzamos ya a poner todo en punto, nos damos cuenta y ya es hora del receso. Y ahí luego hasta entrar y todo lo demás. Entonces yo creo que está bien, tenemos muchos elementos para poder trabajar en la catequesis, pero démosle una organización, organicemos nosotros mismos. Ahí en la parroquia siempre avisen con tiempo, tenemos el proyector para prestar, tenemos los parlantes para que se pueda escuchar bien, pero díganlo con tiempo, un mensaje, no es necesario que se peguen todo el viaje, pero un mensaje, decir que para el otro día que esté listo, y se les tiene, ¿no? William, hay una frase que una técnica tiene valor en la medida que se pone en el servicio de la fe y que se ha de transmitir y educar. O sea, las técnicas, ¿no? Utilizo las técnicas en la medida de que sean útiles. Un poco se me viene la idea cuando algún momento hacía yo los ejercicios espirituales de la vida, de los ejercicios ignacianos, utilizaba la ley del tanto y en cuanto. En tanto y en cuanto esto me sirve, lo utilizo, y en tanto y en cuanto esto no me sirve, no lo utilizo. Por lo tanto, sí es importante que midamos, que evaluemos, que programemos y sobre todo que planifiquemos qué técnicas es necesario. Y aquí viene algo que usted decía, padre, en programas anteriores, qué importante es la preparación de todos los catequistas, al menos los que conforman los diferentes grupos, para poder tener una catequesis más efectiva y más eficaz. Sí, lo que dice Luis y el padre es cosas muy importantes y sencillas también, ¿no? Recordemos que los catequistas necesitamos conocer y manejar las diversas técnicas que nosotros tenemos, ¿no? Manejar el lenguaje audiovisual, el lenguaje corporal también, y también murales, todas las herramientas que se nos da. Yo ahí tenía, el padre decía, y Luis también, no ir a improvisar. Y a veces pensamos que la improvisación es la creatividad, y creo que eso está lejos de la verdad. Yo creo que la improvisación debería quedarse fuera del aula. Lo que debe haber en realidad es la creatividad. A veces estamos haciendo una actividad que ya fue planificada, que ya fue programada, y ahí pues se nos ocurre alguna otra actividad que complemente con eso. Esa es la buena improvisación, digo yo. Pero la improvisación, como decían ustedes, hermanos, bueno, no tengo nada, ahora les voy a hacer leer un pasaje de la Biblia y en grupos que me reflexionen. Y a veces ni siquiera tú leíste ese pasaje, un sociodrama, y se acabó el tiempo. Muy bien, fue un día espectacular y se acabó. Yo lo que creo es que esto tiene que venir planificado en la vida, ¿no? A ver, ¿qué tema me toca para esta semana? Por lo menos ir pensando, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué mensaje quiero dejar? Porque habíamos hablado, la evaluación creo que es algo muy importante, porque con la evaluación creces. La evaluación te ayuda a crecer tanto personal como comunitario. Pero si tú no evalúas, no te evalúas y te das cuenta de las cosas buenas o malas que estás haciendo, puedes tener cualquier tipo de técnica, puedes tener cualquier proceso, pero no vas a llegar al objetivo, que es transmitir la fe y educar en la fe a los chicos. Así es, padre. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cómo el catequista puede ser un verdadero pedagogo? Pues como yo les decía, creo que hay dos cosas importantes que quisiera resaltar muchísimo. Es eso, la organización. O sea, queridos catequistas, hay que organizarnos. O como decimos también ahí en la parroquia, pues hay que preparar, ¿no? La organización, la preparación dentro de eso, de la organización que nosotros debemos tener como catequistas. La labor del catequista no empieza cuarto de hora antes de la hora de catequesis. La labor del catequista es toda la semana, en la cual va pensando, va, como decimos por ahí, va rumiando
lo que tiene. A mí me gustaba mucho lo que un sacerdote, nuestro padre formador nos decía. O sea, él decía, miren, para que ustedes preparen la homilía del domingo siguiente, lean el domingo anterior o el lunes. Y durante la semana van un poquito profundizando en la palabra, y al final, el próximo sábado, ya tendrán una idea un poco más clara. Y no solamente es preparar una noche anterior como para que todo se te ilumine. Y no es así. La idea es de tener un tiempo de preparación, una organización. Eso es lo primero que quiero resaltar para que tengamos una buena pedagogía, ¿no? Y lo segundo, que es también fundamental, tener el objetivo bien claro. Porque si no tenemos un objetivo bien claro, lo que ya hemos dicho en este programa, vamos a sacar muchas iniciativas, muchas ideas bonitas, muchas actividades bonitas, que el tiempo nos falta, que los niños se sintieron muy contentos, porque claro, los tienes jugando, ¿qué niño no va a estar contento, no? Pero ¿cuál fue el fin? ¿Cuál fue el tema? ¿Cuál fue el tema central? O sea, que salgan a jugar. Yo veo mucho, y eso casi sucede siempre, por ejemplo, en grupos juveniles, en las parroquias. Claro, darles un temita de reflexión, alguna cosa, les cuesta un poco, pero decirles, vean jóvenes, este es el fin de semana de ir a hacer deporte, pues ahí sí todos contentos, ¿no? Pero ¿cuál es el fin? O sea, todas las actividades que hagamos debe tener un fin, debe tener un horizonte. Con la organización y teniendo claro ese fin, ese horizonte, creo que es la mejor manera en la que podemos orientar la catequesis. Así es, y invitamos a nuestros amigos oyentes a que se comuniquen. A ver, queremos también que reporten sintonía a nuestros catequistas que nos están escuchando. 255-8915, 255-8915. Muchísimas gracias por escucharnos. Y bueno, usted nos escucha ¿desde cuándo nos escucha, Elena? Muchísimas gracias, Elenita, le agradecemos mucho su llamada. Y claro, es importante lo que nos dice, ¿no? Nuestro programa está dirigido a eso, a la formación. Sabemos que estamos formándonos en la escuela de catequistas, pero yo creo que este programa también es un complemento a este detalle, porque en la escuela de catequistas nos formamos en general, pero estamos hablando que Catequistas en Acción es un programa formativo específicamente para los catequistas, Luis, y que les vamos dando unos pequeños tips para que nuestra catequesis primero sea dirigida para y cumpla los objetivos que queremos. Así es, Padre Nelson, decíamos el catequista pedagogo. Usted ya le daba dos aspectos fundamentales, la organización por un lado y también por otro lado la planificación. Ahora, dentro de esta planificación, ¿cómo debería programar el catequista la catequesis? ¿No? Ahí está, tenemos algunos elementos también, 4 elementos. Muy bien, 2 cositas ya. Lo primero es que, claro, lo que yo había dicho era la organización y la planificación como que va de la mano. Mi idea fue la organización y el fin, o sea, el tema, el objetivo final que uno se quiere alcanzar, porque si no, podemos tener unos niños muy contentos jugando todas las 2 horas de catequesis, pero no hemos llegado, lo que decía la hermana catequista, no hemos llegado al tema, o sea, a la semillita que ese día quisimos poner en los niños. O sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? Y lo segundo, pues, creo que Luis, tienes que poner un punto extra a los que llamen de la escuela a la radio. Comiencen a llamar, o sea, un punto más. Luis se compromete en justificar una falta para los que están en la escuela de catequesis, pero que llamen, que ya se levantó el paro, ¿no? Entonces ya, queridos catequistas, si el programa es Catequistas en Acción, pues que se note la acción, ¿no?, de los catequistas. Así es, y sobre todo aprovechar su presencia aquí, Padre, para que pueda también despejar muchas inquietudes. No, eso nos... A ver, entonces volvamos a lo serio y a lo original del programa, ¿no? Entonces seguimos con el proceso de la catequesis. Y ya nos estaba hablando William también de para quién, de la orientación de para quién. El para qué también, que es importante, y algunos otros puntos más que vamos a seguir tomando. Tenemos una llamada telefónica, Padre, muchísimas gracias, seguiremos. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
Muchísimas gracias a María Eugenia. Ya le contestará el padre. Tenemos otra llamada telefónica para que no nos esperen en la línea. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Jacqueline, ¿qué? Disculpe. Jacqueline de la Cruz. ¿Qué nos quiere decir, mija? Muchísimas gracias, Jacqueline. Padre, le he escuchado. Y también la pregunta, padre, que estaba de nuestra hermana María Eugenia. María Eugenia. ¿Cómo programar? Ya ves que dando faltas justificadas llaman. Pues miren, yo creo que la idea siempre es entre menos más. Partamos desde ahí. No intentemos adornar tantas cosas. O sea, no intentemos poner tantas cosas porque es lógico que nos va a faltar el tiempo. A veces por intentar hacer más, sacamos menos, hacemos menos. Yo creo que la mejor manera, tanto de planificar en la casa, como también ya la catequesis en las parroquias, en los lugares donde se da catequesis, creo que tiene que ser con cosas sencillas y concretas. Ya lo hemos dicho, los puntos claves hoy, pero las cosas ya dentro del aula de catequesis sencillas. Empezar con la oración, que es importantísimo. Empezar con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser la que ilumina, la que guía. Y ahí meterle la cuñita de la experiencia de vida. Yo les decía hace algunos programas atrás, también la experiencia de vida ayuda. O sea, uno también tiene que decir, ojo, no vamos a decirles a los niños, ahí catequistas, tomen esto con pinza, ¿no? No vamos a ir a decir a los niños de iniciación cristiana, vamos a decir, como cuando se suben en los buses, ¿no? Yo estuve en la cárcel, hice esto, hice este otro, pero Dios me tocó el corazón, entonces ahora ya vivo. Tampoco a los niños de iniciación, tampoco, sino que hay que contar la experiencia de vida que uno tiene del Señor, pero sabiendo a quién, por eso los elementos también estaba, sabiendo a quién uno se dirige. O sea, no vamos a crear pánico en los muchachos ni nada, pero sí teniendo en claro estas, como les digo, estas tres cositas, entre menos más. Ustedes ya cada uno catequistas en su catequesis, en su ambiente, ya puede tener más claro, pero yo creo que estas tres cositas, la oración, la palabra de Dios y el testimonio de vida, que es fundamental. Y ahí sí lo vamos poniendo con la dinamiquita que ayuda a que no se aburran los niños, con la canción, con el video, con todo lo demás. Y todo enfocado al tema, ¿no? Sí, el padre nos acaba de dar una charla pedagógica en un minuto, ¿no? 3 puntos fundamentales que debemos tener en cuenta nosotros como catequistas. Y como decía el padre, ¿no? Menos es más. Yo creo que mientras más nos agobian cada uno de nosotros, no solamente en la catequesis, sino en otros aspectos, nos aburrimos y no tomamos el sumo en realidad de lo que es. Así que catequistas, ya el padre Nelson nos ha ayudado con unos pequeños tips para nosotros poder programar nuestra catequesis, Luis. Así es, estamos llegando ya a la finalización de nuestro programa. Siempre es muy grato tener la presencia de Padre Nelson Sani, que con mucho cariño nos da su tiempo, nos da su sueño también, sí, para estar aquí con nosotros y compartir esto, Padre, con los catequistas, estas cosas que son fundamentales y que día a día, sábado a sábado, que nos encontramos con ellos, pues qué bonito es que digan, nos ayudan, nos guían, nos orientan, Padre. Sí, sin duda, o sea, la palabra agradecimiento te llena, o sea, cuando dice la gente llama y agradece, no es que porque uno también quiera sentirse así como que muy importante, ¿no? Como que estrella de cine ni nada, pero cuánto se siente que se hace algo, cuánto, ¿no? De eso, cuánto te gusta que te digan gracias, o sea, aunque digan aquí chistes malos y todo, pero que te digan gracias, uno dice, bueno, algo estamos haciendo y es Dios realmente el que está haciendo esto, y por eso seguimos encomendando este programa, las personas que lo dirigen, seguimos encomendando a Dios, porque esta es una labor de Dios y que Dios tiene que seguir haciendo su labor. Y ustedes catequistas pues sigan transmitiendo también a los demás, sus demás compañeros, la labor de esta radio, la labor que se hace, la evangelización que se hace en la radio. Sigan pasando la voz, o sea, ahí sí seamos nosotros quienes pasamos la voz. Ayer
como que me enojaba un poquito porque inventan cosas, ¿no? Sale algo en las redes sociales de que el paro, de que el presidente, de que esto y todo eso sí se expande, y eso es, a veces todas son mentiras, pero se llega a expandir de una manera bárbara. Pero estos, por ejemplo, estos medios de comunicación, esta nueva evangelización que se está haciendo, a veces no somos capaces de transmitir a los demás. Por eso, queridos catequistas, sigan transmitiendo esta gracia, que no solo sea para unos pocos, sino sea para muchos, como nos dice la misma palabra de Dios, que sea para todos también la gracia que Dios nos da. Amén, Padre. Amén. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias también a cada uno de ustedes. No se olviden que estamos nosotros subiendo estos programas de formación en nuestro canal de YouTube, Catequistas en Acción Ecuador. En Instagram también tenemos Catequistas en Acción Ecuador. De mi parte no es más, yo agradezco a Dios, a la Virgen Santísima, por haberme permitido estar nuevamente un día con ustedes. El tiempo siempre nos hace falta, pero yo creo que vamos formándonos cada uno de nosotros. Soy William Obando, me despido simplemente diciéndoles, seamos buenos como el pan. Buenos días y hasta una próxima oportunidad. Así es, amigos oyentes, y no se olviden, el catequista educador básico de la fe. Así es que a programar estas catequesis, a buscar un objetivo claro y llegar al conocimiento de los catequizandos con el Señor Jesús. Ojalá la próxima semana tengamos también algún reporte del encuentro zonal que se va a realizar en la ciudad de Ibarra. Vamos a ver si es que alguno de nosotros está presente para llevarle un poquito todas las incidencias y todo lo que ahí se va a realizar. Muchísimas gracias, soy Luis Obando, un abrazo para todos ustedes, muchas bendiciones. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí.